palabra en inglés de estabilizar. Ya. Bueno, vamos a empezar. Qué pena la interrupción. Sí, Vamos a empezar. Ya están la gente ahí conectados. Bueno, entonces es un placer tener como invitado el día de hoy a Carlos Román. Como introducción, les digo que Carlos Román realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Chile, donde se tituló de Ingeniero Civil Matemático en el 2014. Ese mismo año obtuvo una maestría en matemáticas en la Universidad de Pierre-Marie Curie, donde también hizo su doctorado bajo la dirección de Etienne Sandier y Silvia Serfati, obteniendo su doctorado a finales del 2017. Y entre el 2017 y 2019 hizo sus estudios postdoctorales tanto en la Universidad de Leipzig como en el Instituto Max Planck de Matemáticas en las Ciencias. En el 2019 se hizo parte de la Facultad de Matemáticas en la Católica, donde están actualmente en este momento, y adicionalmente se unió al Instituto de Ingeniería de Ingeniería y Matemática y Computacional como una vacante compartida. Entre sus muchos logros cabe destacar que en el año 2019 recibió el premio universitario del Consejo Departamental de Valmarne por los resultados de su tesis de doctorado. Y sin más, pues hoy nos va a presentar sobre una charla sobre líneas de vorticidad en el modelo de superconductividad en 3 dimensiones de Ginzburg-Landau. Entonces, demos un aplauso para introducir. Gracias por la introducción, Federico, por la invitación a dar esta charla. No es necesario que abran el micrófono, imagino, ¿no? No, se oye todo. No sé si... Se oye todo. Ya, perfecto. Okay, entonces, lo que voy a presentar hoy día es, como le comentaba recién a Eduardo, lo que está muy reciente. Todavía voy a presentar realmente como parte de mis resultados de mi tesis de doctorado y unos resultados actualizados que son en conjunto con lo que fueron mis profesores de tesis, Etienne Sandier y Silvia Serfati. Entonces, comencemos. A ver si que no funciona. Ya. Yo voy a hacer clic una vez. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Entonces, déjeme primero introducir brevemente lo que es la superconductividad para aquellos que no tienen idea de lo que es. Entonces, este es un fenómeno que fue descubierto en 1911 por Pons y corresponde, o sea, ¿qué es lo que son los superconductores? Son un tipo de materiales bien especiales, que pueden ser metales, aliados y otro tipo más, los cuales típicamente cuando uno los enfría a una temperatura muy baja, pierde por completo su resistividad, lo que permite el paso de corriente sin perder energía, ¿ya? Y esto fue después explicado por la formación de pares de electrones de Cooper, que se denominan en una teoría cuántica. Y uno de los fenómenos más sorprendentes asociados a la superconductividad es lo que se conoce como el efecto Meissner, que lo vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá arriba? Es un imán, acá abajo hay un superconductor. ¿Y qué es lo que ocurre? El imán produce un campo magnético, y si la intensidad del campo magnético no es demasiado alta, el superconductor lo repele, y al repelerlo permite observar lo que vemos aquí, que es el efecto de levitación. Y ahora, antes de continuar, voy a mostrar un video. Vamos a ver si funciona bien. Entonces, esto de la repulsión del campo magnético funciona hasta... ahí está. Ya, entonces, si la intensidad del campo magnético no es muy alta, se repele el superconductor repele por completo el campo magnético generado por el imán. Y aquí vamos a crear una banda de imanes en esta parte de acá. Pegaría en el superconductor que está levitando. Pero lo que vamos a ver en unos cuantos segundos es algo sorprendente que no se puede explicar por lo que le acabo de mencionar. De hecho, se ven, la configuración es tremendamente estable. Lo deja como un ángulo y el ahí no se sale del camino.
parte más sorprendente, en que se da vuelta toda la configuración. El conductor se pone por debajo y no se cae, sino que sigue levitando. O sea, eso no resiste. Llega a la gravedad. Un poquito. ¿Y el F11 será? Que control L, control L. Entonces, lo que permite explicar el fenómeno que vimos recién es el hecho de que llega un momento cuando la intensidad del campo magnético es suficientemente alta, lo que va a pasar es que el campo magnético producido por el imán va a empezar a penetrar el material y lo hace mediante lo que se denomina una singularidad que se llama vórtice. Y al producirse esos vórtices, la configuración queda completamente bloqueada y cuesta mucha más energía que el superconductor se caiga a que se mantenga levitando. ¿Ya? Entonces, realmente, y esto ocurre cuando se alcanza lo que se llama el primer campo crítico. Entonces, cuando la intensidad del campo magnético es suficientemente alta, se alcanza este campo crítico. Y entonces aparecen estos vórtices, los cuales son similares a los de la mecánica cuántica, pero en este caso son cuantizados. Entonces, eso lo voy a explicar en un par de slides más, qué significa que sean cuantizados. Y físicamente lo que corresponde son regiones donde el superconductor se comporta como un conductor normal. Entonces, son pequeñas regiones donde se comporta como un conductor normal, y en torno a ellos se producen loops de supercorriente. ¿Okay? Y hay dos cosas muy importantes acerca de los vórtices, es que lo primero es que mientras más aumentemos la cantidad de la intensidad del campo, del imán, digamos, del campo magnético producido, mayor va a ser la cantidad de vórtices. De hecho, esto aumenta hasta que llegamos hasta el segundo campo crítico, donde se pierde por completo. Hay tantos vórtices que se empiezan a superponer uno a otro y se pierde por completo la superconductividad dentro del material, y solo se mantiene sobre la superficie, y después, si uno incluso aumenta más la intensidad del campo magnético, se destruye por completo la superconductividad. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a concentrar en este primer y el segundo campo crítico, es cuando hay una cantidad, primero vamos a ver cuánta cantidad de vórtices hay, y se alojan en el centro, digamos, de la muestra. Y lo segundo, que es súper importante, es que ellos se repelen, o sea, cuando tienen el mismo grado que va a estar asociado a este fenómeno de cuantización, mientras que el campo magnético exterior los mantiene como confinados dentro del material. Entonces, en 1950, Ginsburg y Landau propusieron analizar el modelo desde un punto de vista puramente fenomenológico, y este modelo ha sido tremendamente exitoso. De hecho, en física se entregaron varios premios Nobel por su análisis. Entonces, es bastante simple y, o sea, digamos, no tiene cuántica metido dentro del modelo. Eso es lo mágico que tiene este modelo que presentaron Ginsburg y Landau, y a su vez uno puede visualizar básicamente todo lo que se ve dentro de un laboratorio, o sea, como que aparecen todos los fenómenos ya en este modelo, que es mucho más simple que el modelo cuántico que apareció posteriormente. Entonces, aquí omega es un subconjunto de R3 que vamos a considerar que es acotado y simplemente conexo, que va a representar al superconductor. U, hay dos variables dentro de este modelo de esta energía, está U y A. U es una función que va desde omega a la variable compleja, entonces al plano complejo, que se llama un parámetro de orden, y vamos a distinguir en términos del módulo de U cuadrado la densidad de estos superconductores de Cooper, estos electrones superconductores de Cooper. Entonces, cuando el módulo de U es cercano a 1, uno ve en la fase que el material se comporta como un superconductor, mientras que cuando el módulo de U es cercano a 0 se comporta como un conductor normal. ¿Ya? Estas dos fases coexisten cuando están los vórtices dentro del material. Hay un campo vectorial cuyo rotor representa el campo magnético inducido dentro del material por el campo magnético externo, que es este Hx. El gradiente A está definido de esa manera, que este término que aparece acá. El campo magnético externo vamos a asumir que tiene la forma de un campo magnético, o sea, un campo vectorial fijo multiplicado por la intensidad. Entonces Hx minúscula va a representar la intensidad del campo magnético, que es realmente lo que vamos a mover dentro de este modelo. Y epsilon es el inverso del parámetro de Ginsburg-Landau, que es una constante del material. Entonces, si se dan cuenta, el segundo término de la energía favorece el hecho de que el módulo de U sea cercano a 1, dado que
voy a concentrarme dentro de esta charla en el caso de que epsilon sea muy, muy chiquitito, que corresponde a conductores de tipo extremo. Entonces, este término de acá favorece que el módulo de U se cercane a 1, o sea, favorece la superconductividad. El último término favorece que el campo magnético inducido dentro del material se parezca al externo. Entonces, eso favorece que el conductor se comporte como un conductor normal, la penetración de los vórtices del material. Y este tercer término, que es el término típico de la teoría de Landau, de varias teorías que aparecen, que es el que combina ambos. ¿Ya? Es el único término donde hay una combinación entre ambos. Ese U, ¿qué es lo que es? ¿Me puedes repetir? En realidad, lo importante que hay que capturar es que el módulo de U cuadrado va a representar cuál es la densidad de los pares de electrones que son responsables por la superconductividad. Entonces, si el módulo de U es cercano a 1, el material se comporta como un superconductor, y si el módulo de U es cercano a 0, se comporta como un conductor normal. Y típicamente lo que vamos a ver es que, por ejemplo, cuando vemos el efecto Meissner, el módulo de U va a ser 1 en todas partes, y las regiones donde va a ser distinto cuando aparezcan los vórtices, cuando el módulo de U pueda ser 0, van a ser regiones muy pequeñas. Sí, era porque la variable no es U cuadrado. Era como mi pregunta. Que no es el módulo al cuadrado, porque es U la variable. Esto es real. Esto es real, y realmente el fenómeno para verlo tiene que ser realmente como variable compleja. Y ahí asociado a esto es que venga este efecto de cuantización que mencionaba, que voy a explicar en un segundo. Entonces, estos vórtices son como lo principal a analizar, digamos, los principales objetos de interés del modelo, que es lo que el objeto matemático más interesante analizar. Y entonces tenemos que entender qué es lo que son. Y cuando epsilon va a 0, estos vórtices se convierten en singularidad de codimensión 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si viéramos el modelo en 2 dimensiones, tendríamos puntos. ¿Ya? Estos puntos van a tener un costo energético que es como pi por el módulo de d por log epsilon. Epsilon ahí es el parámetro que les comenté anticipadamente. En un momento les voy a explicar por qué este es el costo energético que deberían tener. Y un poco para responder la pregunta de Federico, aquí está la representación de cómo se vería U en torno a uno de estos vórtices. Entonces U se va a ver como una función ρ por exponencial de I phi va a ser la fase, y el ρ va a tener esta forma, va a ser una función que va a estar propiamente centrada donde está el vórtice y escalada en términos de epsilon, de manera tal de que f en 0 vale 0 y f tiende a 1 cuando r va a infinito. Entonces, el típico como donde la función esta función ρ va a ser distinta de 1, va a tener tamaño como una constante por epsilon. ¿Ya? Entonces, el tamaño de los vórtices es como de tamaño de epsilon aproximadamente. Y la segunda gracia es, y esto está asociado al efecto de cuantización, es que si uno calcula esta integral, que es la derivada tangencial de la fase, que divide por 2pi, eso siempre va a dar un entero cuando uno se va a distancia r por epsilon. O sea, cuando ya sale donde está el módulo de U igual a 0. O sea, cuando uno llega a la distancia donde el módulo de U es más o menos 1, entonces esto nos entrega un entero, y eso pasa en torno a cada uno de estos vórtices. Entonces, más o menos así es como se ve la función en 2 dimensiones. Y eso también se puede definir como el número de vueltas que da en torno al vórtice esta fase. Mientras que en 3 dimensiones la situación es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque como es codimensión 2, tendríamos curvas como singularidades. Y estas curvas a priori no tienen ninguna regularidad. ¿Ya? Ni siquiera son Lipschitz a priori. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que entenderlas utilizando teoría geométrica de la medida, y hay que introducir el concepto de corriente, etc. Y el costo asociado a ella es pi por el módulo de por el largo por log epsilon. Es como exactamente lo que teníamos arriba, pero hay que multiplicar por el largo de la curva. Y este d que está acá es simplemente el numerito que aparecía acá. Entonces, básicamente, el número de vueltas que da la fase en torno al vórtice. ¿Ya? Al centro del vórtice. Ese gamma, ¿qué es lo que es? Eso sería el largo de la curva. Y es de una curva no es infinita, o sea, es de la longitud. Sí, es finita, siempre van a ser finitas, pero el largo de la curva también, o sea, supongamos por efectos prácticos por el momento, para no dar para no meterle como tanto tecnicismo a la charla, que las curvas tienen cierto grado de regularidad, entonces piensen en curvas Lipschitz, que al final vamos a terminar demostrando que son así, pero a priori hay que trabajar con cosas que son mucho más extrañas. Ya, entonces una cosa importante acá es que cuando uno alcanza el primer campo crítico, que es del orden de log epsilon,
lo que uno ve es que el número de vórtices a priori es no acotado. Entonces pasa una situación en donde tengo ningún vórtice a una cantidad a priori no acotada. Entonces ese cambio, digamos, ese cambio de fase que se produce ahí, es bien delicado de analizar, ¿ya? En realidad vamos a ver que el número de vórtices es acotado, pero capturar eso requiere muchísimo trabajo. Entonces, déjenme hacer un pequeño cálculo heurístico en 2 dimensiones para mostrar que efectivamente la energía se comporta como lo que dije antes. Entonces, ¿sí? Y bueno, pusiste el funcional, pero también uno lo puede ver como una ecuación. Sí, lo que pasa es que no siempre voy a trabajar con minimizadores ni puntos críticos. Quiero en el fondo trabajar con configuración cualquiera y simplemente con cotas para energía. Entonces voy a decir, ok, voy a tomar un par UA y voy a decir hay una cierta cota de la energía y voy a trabajar en base a eso. A veces hay que tomar minimizadores para tener las ecuaciones, de hecho te voy a mostrar las ecuaciones, pero en general en el trabajo muy pocas veces hay que asumir de que son minimizadores. Entonces, supongamos que a distancia ya R grande, voy a tener un anillo con un R grande y un R chiquitito, los radios interiores y exteriores, y voy a suponer que el módulo de U es 1 en este anillo, ¿ya? Entonces la idea es como que U sería 0 en el origen, y de ahí se amplía y llega a ser 1, y efectivamente el módulo de U es constante igual a 1. ¿Ya? La situación real no sería exactamente 1, pero sería muy cercano a 1. Entonces, si uno calcula esta integral, esa integral para todo ese entre el R chiquitito y el R grande va a ser constante, ¿ya? No va a cambiar. Y eso es el número de vueltas que da la fase en torno al centro del vórtice. Entonces, si hacemos un calculito en torno al, nos olvidamos de este término del IA que estaba metido dentro del primer término de energía y nos quedamos solamente con el gradiente. Entonces calculamos el gradiente al cuadrado y lo calculamos dentro de este anillo. Eso es exactamente igual al gradiente de la fase, porque el módulo de U es 0, o sea, es 1, perdón, constante. Y eso lo podemos acotar por abajo, simplemente quedándonos con la componente tangencial. ¿Ya? Quedo con la componente tangencial del gradiente, uso Cauchy-Schwarz, tengo esta desigualdad, y por ende, si hago un cálculo explícito de esto, lo que voy a encontrar como esta integral de acá es simplemente D, lo reemplazo y hago un cálculo explícito y voy a llegar a este tipo de cota inferior. 2pi por d cuadrado por log r grande partido por r. Como les dije, el r chiquitita va a tender a ser como un epsilon. ¿Ya? Entonces de ahí venía el costo de que fuera como log epsilon. El r grande uno lo quiere tomar lo más grande posible, que ojalá fuera como de orden 1. Eso típicamente no se puede hacer, entonces ahí los métodos empiezan, hay que empezar a trabajar un poquito con los métodos para ver qué tipo de estimación se llega. Y el d cuadrado que aparece aquí, yo les dije simplemente en la slide anterior que era el módulo de D, así que estoy perdiendo algo. Eso se debe a que cerca se podían acumular vórtices. ¿Ya? Entonces cuando uno hace el método y tiene una cantidad no acotada a priori de vórtices, en realidad puede solamente capturar el módulo de D, aunque este d cuadrado después se puede recuperar, pero mediante otro método que voy a contar un poquito de esto. Entonces estas son las ecuaciones asociadas, las ecuaciones de Lagrange asociada al funcional de energía, que es lo que preguntaba Eduardo. Y solamente para que las miren, porque en realidad no las puedo usar mucho durante la charla. Y una cosa bien importante del modelo es que es invariante bajo transformaciones de gauge. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno transforma U por U exponencial phi y A lo transformo en A más gradiente phi para una función phi suficientemente regular, entonces todas las cantidades físicas que son importantes del modelo se permanecen, no varían. Y ahí eso incluye el módulo de U cuadrado, que era la cantidad de electrones, de pares de superelectrones, el campo inducido, la energía misma, la energía libre, que se define de esta manera, donde simplemente quito el campo magnético externo, y dos cantidades que son súper importantes, que son la supercorriente y la vorticidad, que se definen de esta manera. Es tan importante que tengan la definición exacta, sino que más bien lo importante es ver gráficamente a qué corresponden estas cantidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos permite trabajar con el modelo? El hecho, hasta el momento es un poquito complejo, y lo que nos permite es como analizar el modelo, el hecho que a medida que epsilon se va a 0, la vorticidad se va a concentrar, la cantidad que acabo de definir. Entonces, esta es como lo que veríamos en 3 dimensiones, esto es como más o menos lo que podrían imaginarse. Cuando epsilon va a 0, en los lugares donde se ocurren los vórtices, esta cantidad que acabo de definir, que se llama vorticidad, va a estar justamente concentrada ahí. Entonces la vorticidad va a ser como esta, se va a ver así, como este campo vectorial que apunta en esa dirección,
En el centro del vórtice el módulo de U es 0, mientras que a distancia más o menos epsilon, una constante por epsilon, el módulo de U es 1. Alrededor del vórtice se producen estas supercorrientes que les comentaba antes, y el hecho de que esté cuantizado se ve reflejado aquí. Si eso hace un corte transversal y calcula la integral de la vorticidad, esa siempre me va a dar 2pi por el grado de la función u dividido por el módulo u, que va a ser exactamente este número de vueltas que da la fase en torno al centro. Entonces, esta es como la imagen que uno debería tener en 3 dimensiones. En 2 dimensiones más sencillas, simplemente saquen, van a tener simplemente puntos, o sea, un corte transversal de esta situación. Porque el término cuantización. Por el hecho de que siempre esta integral va asociada con un entero. Siempre va a entregar, o sea, si tomo esta integral de la vorticidad y la divido por 2pi, eso siempre va a entregar un entero. Y ese entero es simplemente el número de vueltas que da la fase en torno al donde está centrado el vórtice. Ya, pero eso es igual en cualquier corte que no haga el mismo número, ¿cierto? Exactamente, sí. Ya, entonces, el modelo completo con campo magnético exterior fue bastante difícil de analizar. Y eso hizo que, bueno, de partida les dije que en 1950 se propuso el modelo y pasó muchísimo tiempo hasta que los matemáticos se interesaron en él. Y eso pasó después del trabajo de Betuel, Precis y Alain en el 94, donde escribieron un libro acerca de... ¿Y qué fue lo que analizaron? Precisamente fue la energía, pero sin campo magnético externo ni este potencial A. Entonces, sin nada de campo magnético, simplemente nos quedamos con el U. Y eso, quizás a algunos de ustedes les puede sonar un poco, eso es simplemente una versión compleja del modelo de Alencamp para las transiciones de fase. El modelo de Alencamp tiene exactamente la misma ecuación para los puntos críticos, simplemente que el U toma valores reales en vez de ser valores complejos. ¿Cuál es la diferencia mayor que uno tiene entre el análisis de este modelo con el que tiene campo magnético? El hecho de que si ustedes minimizan la energía acá, obtienen trivialmente que U igual a 1 es minimizable. O cualquier cosa que tenga módulo de 1 y que sea módulo de U igual a 1 y que sea constante es minimizable. ¿Ya? Entonces, no hay vorticidad. ¿Ya? Y para que haya vorticidad hay que inducirla, y eso se hace mediante prescripción de una ¿cómo se llama? De una condición de Born. Entonces, se estudia esto, se minimiza esta energía, pero sujeta a una minimización con condiciones, ¿ya? Con una condición de Born. Y eso no se necesita hacer en el campo, cuando tengo el modelo completo, porque el modelo completo, el rol de esa condición de Born la juega el campo magnético externo. Eso es lo que fuerza el hecho de que haya un vórtice. ¿Ya? Y en particular, la cantidad de vórtices cuando trabajo con este modelo está acotada. Y eso es una tremenda diferencia con respecto al modelo completo. Entonces, ¿qué es lo que fue? ¿Cómo se hizo el análisis? Primero en 2 dimensiones del modelo completo con campo magnético. Bueno, hubo 2 herramientas fundamentales que se desarrollaron para poder hacer el análisis. Entonces, la primera de ellas es capturar este hecho de que la vorticidad se empieza a concentrar. Y en 2 dimensiones se concentra en torno a una suma simplemente de masas de Dirac, ¿ya? Multiplicada por cada uno de los grados que es asociado a uno de los vórtices, multiplicado por 2. Entonces, esto se puede cuantificar mediante ciertas normas que son débiles típicas. Eso se puede cuantificar. Y en vez de trabajar con la vorticidad, que es una cantidad como bastante difícil de manejar, uno puede simplemente trabajar con estos objetos que son mucho más sencillos, que es donde básicamente se van a poner los vórtices y cuáles son los grados asociados a cada uno de ellos. Esto cuando epsilon va a 0, por supuesto. Y lo segundo, y es la parte más difícil, entonces esto se llama como estimación de vorticidad o de Jacobiano. La vorticidad, me olvidé decir eso, la vorticidad no es tan extraña. La vorticidad es simplemente una cantidad que es invariante bajo estas transformaciones de Gauge, pero si ustedes sacan el A, o sea, el análogo de 2 veces el determinante del Jacobiano, de la función U. Entonces tampoco es una cosa tan extraña. Y lo segundo es esta estimación que está escrita acá arriba, que es una estimación de la energía, que dice cuánto me cuesta tener esta cantidad de vórtices que aparecen acá. Entonces, dada una configuración que básicamente está teniendo esta cantidad de vórtices, que se está pareciendo a eso, su vorticidad se parece a eso, el costo energético asociado a eso es como la suma si se dan cuenta, es simplemente la suma sobre el costo asociado a cada uno de los vórtices que les muestro al comienzo. O sea, pi por el grado asociado a cada uno de estos vórtices con módulo multiplicado por log epsilon, y hay un error
que el error es típicamente del tamaño del log epsilon, que está asociado al hecho de que a priori pueden haber muchísimos vórtices, o sea, la cantidad es no acotada a priori. Obviamente cuando la cantidad acotada de vórtices, aquí uno puede hacer estimaciones mucho más precisas y el error puede ser incluso chica de 1. ¿Ya? Pero cuando la cantidad de vórtices no acotada, que es lo que se requiere para hacer análisis en torno al primer campo crítico, por ejemplo, hay que tener este tipo de herramientas. Y esta herramienta, la producción de manera independiente es Tian Sandier y Bob Gerard, se llama el Wall Construction Method, y si bien esto como que sale en el 2012, en realidad esto es que se popularizó después del trabajo de Bob Gerard y Metzoner, después del 2002, pero en realidad ya habían aparecido este tipo de estimaciones con posterioridad. Bueno, una cosa que hay que remarcar es que este método solamente funciona en 2 dimensiones, mientras que lo que está escrito acá abajo se puede generalizar a dimensión cualquiera. Pero el gran tope acá, lo más difícil en realidad de probar es esta estimación de energía. ¿Ya? Y eso solamente funciona en 2 dimensiones. Usando estas 2 herramientas, Tian Sandier y Silvia Cerfati en una serie de trabajos caracterizaron el comportamiento de los minimizantes de la energía, incluso llegando hasta casi el segundo campo crítico. Entonces, y básicamente, ¿qué es lo que probaron ellos? Entonces, la descripción es más o menos la siguiente. Lo primero es que el campo crítico se puede determinar, el primer campo crítico es simplemente una constante multiplicada por log epsilon, donde esta constante explícita y depende del dominio. Y el error que se produce aquí es tremendamente pequeño, eso chica de 1, cuando epsilon va a ser. O sea, realmente la eliminación es muy, muy precisa. Si es que estoy debajo del primer campo crítico, entonces en realidad no hay vórtice, eso se puede cuantificar, el módulo de U tiende a 1 en un orden infinito, y eso es lo que da cuenta del efecto Meissner que les comentaba al comienzo. Ese campo, perdón, el HC1, que es el campo crítico, ¿es un campo o es un escalar? Es simplemente una intensidad, es un número. Una intensidad del campo crítico. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos al primer campo crítico, el primer vórtice aparece y aparece con degree 1. Y desde ahí, a medida que hacemos incrementos de una forma C log epsilon, donde esta C es una constante bien particular, va a aparecer un segundo vórtice, y después, a medida que hacemos incrementos desde el mismo tipo, van a aparecer luego 3, luego 4 y así sucesivamente. Van apareciendo los vórtices uno por uno. ¿Ya? Y esto se mantiene, si se dan cuenta, aquí aparece, y te doy cuenta de que la cantidad de vórtices es acotada en todo el primer campo crítico, pero solamente me puedo mover hasta una distancia log epsilon desde el primer campo crítico, que es como log epsilon. Si es que nos vamos mucho más allá que eso, o sea, cuando ya pasamos al otro régimen, en realidad ya ahí es donde la cantidad de vórtices se vuelve no acotado. Y aquí vemos algo bastante sorprendente, que es la interacción entre ellos. Entonces, hay 2 efectos que dan cuenta de cómo interactúan estos vórtices, y lo que se conoce como. O sea, por un lado tenemos la repulsión de entre ellos, que todos tienen el mismo grado, y por otro lado está el confinamiento debido al campo magnético externo. Entonces, aquí aparecen los gases de Coulomb, etc. Y en realidad, la energía es la misma que tenemos en el caso de un gas de Coulomb, y cuando uno minimiza esa energía, lo que observa son estos látices triangulares de Brikosov. Este es realmente un experimento donde se ve cómo un corte transversal de un superconductor, y ve cómo se están distribuyendo estos vórtices cuando la cantidad ya se vuelve no acotada. Entonces, eso es lo que respecta a 2 dimensiones. Entonces, primero se hizo el análisis del modelo sin campo magnético, después se hizo el análisis con campo magnético, pero solo en 2 dimensiones. La principal piedra de tope era el Wall Construction Method, que solo funciona en 2 dimensiones y no en dimensión mayor. Entonces, ahora empecemos a hablar del problema en 3 dimensiones, que realmente es el problema interesante desde el punto de vista de la física. Entonces, el primero en abordar este problema fue Rivière en el año 95. ¿Y qué es lo que hizo él? Nuevamente tomó el problema sin campo magnético externo, se prescribe una condición de borde de manera tal de inducir vorticidad, entonces la cantidad de vórtices es fija, y lo que se observó es que cuando epsilon va a 0, los vórtices se van a concentrar, simplemente van a tender a una suma en sentido de las corrientes de líneas, entonces van a ser simplemente líneas, pero líneas rectas. ¿Ya? Y eso es un concepto, entonces típicamente se le denomina una conexión minimal, o sea, las líneas se unen de manera tal, según ciertos puntos que tienen que ver con la condición de borde, de manera tal de minimizar el largo. ¿Ya? Entonces es una conexión minimal, y es un concepto que introdujo de Cisco y Leaf en el 86.
y el resultado del mismo tipo de forma en mayores dimensiones cuando no hay campo magnético externo fueron probados por Lynn Riviere y Betuel Recife. Después de eso, en el 2005, Alberti, Baldo y Orlandi lo que hicieron fue una aproximación de la vorticidad, poliedral se denomina, en 3 dimensiones e incluso en mayores dimensiones, que está basado en un teorema de teoría geométrica de la medida que se llama el teorema de Federic-Fleming, y que lamentablemente no se puede hacer epsilon cuantitativo. ¿Eso qué quiere decir? Que las estimaciones que les comentaba con anterioridad, este tipo de estimaciones que están acá, son válidas, pero solamente cuando epsilon va a ser. ¿Ya? Y eso va a ser importante, dentro de poco les voy a explicar cuál es la diferencia de hacer eso. Después de eso, en el 2006, Alama Bronzal y Alberto Montero propusieron un candidato para el primer campo crítico en el caso de que omega es una bola en 3 dimensiones. ¿Por qué omega es una bola? Es porque el primer campo crítico se escribe en torno a un, campo, un cierto campo vectorial fijo, y la única geometría que se conoce cuál es la forma de ese campo vectorial es una bola. ¿Ya? Y después de eso, Baldo y Gerard Orlandi y Soner, en una serie de 2 papers, hicieron un argumento de tipo gamma convergencia para explicar cómo se comportan los minimizadores del modelo en un dominio general, en 3 dimensiones. Ahora, ellos que usaron exactamente esta construcción, adaptándolo un poquito. Entonces, ¿qué es lo que significa un modelo, o sea, un argumento de tipo gamma convergencia? Para los que no tienen ni idea nunca lo hayan visto, es que uno tiene el funcional y lo que hace es pasar al límite, y al pasar el límite, mediante gamma convergencia, o sea, pide ciertas condiciones, lo que uno obtiene es que los minimizadores de los funcionales, cuando estoy con epsilon estrictamente positivo, van a converger a minimizadores del funcional límite, y el funcional límite típicamente es mucho más sencillo de analizar. O sea, se da harto en material, esencial material. ¿Ya? Entonces, usando ese tipo de argumentos, lograron caracterizar y encontrar, por ejemplo, el orden principal del primer campo crítico. ¿Ya? Entonces, después de eso, durante mi tesis de doctorado, lo que hice fue desarrollar la primera aproximación en 3 dimensiones cuantitativa de la vorticidad, asociada a una cota por energía por debajo, que es del mismo tipo de las 2 dimensiones. En el fondo es como generalizar el método de este World Construction Method que funciona en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones. Y en el fondo es como una especie de un método donde hay tubos en vez ¿cómo se llama? De bolas, porque en 2 dimensiones uno aproxima y hace todas las estimaciones en torno a bolas, pero en 3 dimensiones son líneas, entonces en realidad lo que es más adecuado sería usar como una especie de tubo en torno a cada una de estas singularidades. Ok, déjenme contarle un poquito brevemente lo que dice el resultado, que era análogo a lo que les decía anteriormente. Entonces, básicamente, si es que y aquí está lo que les decía de la cota superior, no es que tengan que asumir que son minimizadores ni nada por el estilo. Simplemente me doy una cota por energía que permite tener una cantidad no acotada de vórtices a priori. Uno lo que puede hacer es aproximar la vorticidad asociada a ese par de energía, ya sea ese par de energía, esa configuración UA, por básicamente una suma, y en vez de tener masas de Dirac, son como masas de Dirac soportadas sobre punto, en vez de soportadas sobre punto. Entonces, en el sentido de las corrientes, pero lo más importante es que en torno a una pequeña vecindad, en torno a donde están soportadas estas curvas que están acá, uno puede decir que la energía se concentra, y eso se puede cuantificar. O sea, lo que dice es que la energía va a estar acotada por abajo, básicamente por... aquí tengo la masa total de esta cantidad que está acá, entonces va a ser 2pi por el largo de las curvas multiplicado por el grado, y eso por log epsilon, y el error que cometo nuevamente es de tipo log epsilon, que da cuenta de que pueden llegar a ser una cantidad no acotada de ellas cuando uno hace estas estimaciones. ¿Y ese epsilon cómo se ve? Tú dices, esa vecindad, ese sube, ¿cómo se ve? O sea, ¿es uno de esos tubos que está diciendo? Claro, es como uno de esos tubos, más o menos es como eso. En realidad es un poquito más complejo porque hay que hacer cubos, hay que hacer una grilla de cubos, y en torno a cada uno de estos cubos vamos a hacer una aproximación de estas líneas, y se aproxima por líneas rectas. Entonces básicamente es como, hay una especie de tubos que están metidos ahí, pero pues, en la práctica es un poquito más difícil
Y simplemente eso. Y son unos tubos y la línea, bueno, seguramente hay una línea de vorticidad y el tubo está supuestamente rodeando esa línea de vorticidad. Exactamente. Esa línea de vorticidad era finita, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, entonces al final como que tiene que envolverla igual. Exactamente. Pero es básicamente como que aproximaras por líneas, pero a escala muy, muy chiquitita. Sí, sí. Esto me lo voy a saltar por el tema del tiempo, para poder describir los resultados. Entonces, esto quiero darle una idea de acerca de cómo se hace la aproximación. Y para ya ir directamente como o sea, además de este resultado, que son estas herramientas fundamentales para poder hacer análisis del modelo, voy a más o menos presentarle cómo se ve esta eliminación del primer campo crítico y cómo se ve esta energía renormalizada de los puntos cuando uno va un poquito más arriba del primer campo crítico. Entonces, para ello, ¿qué es lo que se hace? Típicamente se necesita una herramienta que es una expansión de la energía. Entonces la energía se va a expandir en torno a lo que se conoce como una aproximación de la solución de Meissner, que es básicamente, ustedes saben que cuando tenemos el efecto Meissner, uno lo que espera es que la configuración sea, que el minimizador de la energía se comporte básicamente como un superconductor puro. O sea, que el módulo de uso sea 1 o casi 1 en todas partes. Entonces, aproximamos eso, usamos eso la energía y minimizamos con U igual a 1 y minimizamos con respecto a A. Eso nos da un A0 que está acá. Y ese A0 es simplemente, se puede escribir como el gradiente de esta función chi0 que satisface esa ecuación que está aquí. ¿Ya? Entonces uno la puede terminar explícitamente. Y mediante eso, después podemos expandir la energía. Entonces ahora tomo cualquier par UA y el A lo voy a expandir en términos de este A0 que acabo de escribir de la aproximación de la solución de Meissner. Entonces lo escribo así, como el término que viene de Meissner, más algo extra. Y la energía se descompone mágicamente en estos tres términos. Entonces primero está la energía fija de este par especial, la energía de la solución de Meissner. Después viene la energía libre de U y A', que es la parte de acá. Esta energía libre no tiene campo magnético exterior. Esa es la gran gracia que tiene esta descomposición. Y el campo magnético exterior solamente aparece acá. En realidad solamente aparece la intensidad de este campo magnético exterior y aparece la vorticidad de este par UA', actuando sobre esta función chi0 especial que apareció cuando hicimos la minimización. Entonces ahora yo puedo combinar la cuota por abajo para la energía y que me dice cuánto me cuestan los vórtices y la estimación de vorticidad para reemplazar esto con una suma de masas de Dirac. Y con eso uno puede estimar cuándo debería aparecer el primer vórtice. ¿Ya? Y entonces uno llega a que al menos el orden principal del primer campo crítico está dado por la constante lambda omega, donde lambda omega es esta constante que está acá. Lo 1 partido por 2 veces el máximo sobre omega de función chi0. ¿Ya? Simplemente combinando la cuota por abajo de la estimación de cuánto cuentan los vórtices, al menos tener un vórtice, y el reemplazo de esta vorticidad por la suma de masas de Dirac. ¿Ya? Bueno, y entonces, ¿qué pasa ahora si es que me voy más allá que eso? Si me voy sobre el primer campo crítico, entonces por temas de simplificación, vamos a suponer que chi0 tiene un único máximo dentro de omega, y que ese máximo no degenera. Entonces la matriz hessiana asociada a ese máximo la vamos a llamar menos B. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente: va a existir una secuencia de números, va a ser de campos críticos, que van a tener esta forma: el orden principal del primer campo crítico más n-1 por lambda omega, que les decía que eran estas constantes súper fijas que aparecían en cada uno de estos incrementos que uno hacía, multiplicado por log epsilon dividido por n, y una constante que no me importa mucho, tal que si yo estoy debajo, si la intensidad del campo crítico es de este tipo, o sea, está acotada realmente, si me muevo a lo más un orden log epsilon del primer campo crítico, y la intensidad realmente está entre Hn y Hn más 1, entonces el minimizante global de energía tiene exactamente n vórtices, y todos con grado más 1. Y lo más interesante es que los puntos donde se van a concentrar estos vórtices, o sea, todos estos vórtices van a tender hacia P, este punto que es el maximizador de la función chi0 en omega, cuando epsilon va a 0, y más aún si hago un zoom por una escala apropiada, lo que voy a ver es que los puntos renormalizados van a tender a minimizar esta energía que está escrita acá. Y esa es una energía de tipo, la que describí anteriormente, de tipo de cuando uno ve en los casos de Coulomb. Entonces tengo un efecto que la repulsión entre cada uno de los vórtices
y acá tengo un efecto de confinamiento, y si uno minimiza este tipo de energía, lo que observa son estos látices triangulares. Sí, Carlos, ahí ¿Sí? los HN, bueno, se van pareciendo, ¿no? Sí, Entonces, como que igual hay un comportamiento que depende del N, pero el nivel HX va a variar muy poquito. Como que exactamente, la acumulación- van haciendo, son incrementos de 6 log epsilon los que uno ve. A medida que se va moviendo eso, con una constante multiplicada por log epsilon, log epsilon, entonces O uno sea, ve el que cambio del HX asociado al módulo de ese campo hace que una pequeña variación permita que haya al tiro mucho N más. Digamos. exactamente, y eso es lo que hace que capturar este fenómeno es súper complicado, porque hay que hacerlo a una escala muy, muy pequeña, muy, muy fina. Exactamente. Porque el orden principal es log epsilon, entonces como que eso no se ve, ya si uno, de hecho, cuando uno hace este análisis, como le decía, este tipo de argumento con vía gamma convergencia, uno divide por log epsilon, y entonces todo este efecto de acá se pierde por completo. Y entonces, lo mismo se puede hacer como seguir el mismo plan en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en 3 dimensiones? Hay que encontrar un aproximante de esta solución de Meissner. Es un poquito más complejo que simplemente poner 1, minimizar con 1, hay que minimizar con una configuración que tiene módulo 1, pero hay que trabajar un poquito más, pero de todas maneras hay un 0 que tiene módulo 1 y una 0 tal que si le considero la vorticidad de ese par, me da 0. Y ese es el aproximante de la solución de Meissner. Y ahora, si escribo U, lo expando en términos de U0 y el A lo expando en términos del A0 que está escrito acá arriba, de esta forma, reemplazo, o sea, puedo expandir la energía de manera tal de encontrar la solución de Meissner más la energía libre del par U'A' y la vorticidad actuando sobre un campo vectorial especial que aparece dentro que está asociado a este A0 que está acá arriba. Simplemente uno toma la descomposición de Hodge de este campo A0. Entonces lo escribe como, el A0 lo escribe como un rotor más un gradiente, y la parte que viene con el rotor es este B0 que está escrito acá. Es U0 más U', ¿cierto? No, es realmente U0 por. Sí, efectivamente. Es simplemente le estoy cambiando la fase. Le cambia la fase, nada más. Y entonces, al igual que antes, nuevamente puedo ahora aplicar la cuota por abajo de la energía y reemplazar la vorticidad por esta suma de líneas de vorticidad, de manera tal de que cuando combino todo eso, puedo determinar cuándo es favorable tener vórtice, que aparezca el primer vórtice, y eso ocurre cuando alcanzo este nivel, esta constante multiplicada por log epsilon, donde esa constante es 1 dividido por 2 R0, y R0 no es otra cosa, aquí es muchísimo más complicado que simplemente maximizar una función, va a ser maximizar este cociente, que va a ser básicamente integrar, voy a tomar el supremo sobre todas las curvas que conectan 2 puntos o van a ser loops, que conectan 2 puntos sobre la frontera o son loops, de manera tal de que hago lo siguiente: integro sobre la curva este campo de 0 y divido por el largo. Y al tomar el supremo sobre ella, encuentro esta constante R0 y antes era simplemente el máximo de una función. Entonces, que es muchísimo más complicado, y aquí se ve el juego de la geometría dentro del modelo. Y entonces, usando eso, ahora uno puede encontrar la caracterización del primer campo crítico de manera más certera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y primero describo el resultado de Baldo y Orlando y Soner, que se hace mediante este resultado de gamma convergencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Toman una secuencia de minimizadores de la energía, dividen todo por log epsilon, y muestran que cuando uno pasa al límite, esta vorticidad va a converger a 0, si es que la intensidad dividido por log epsilon es menor a esa constante, y a un límite que es distinto de 0, si es que está por arriba de esa constante. ¿Ya? Entonces, es una caracterización débil de decir que no hay vorticidad, porque la vorticidad tiende a 0 si es que estoy debajo de esa constante, y arriba puede ser una cantidad a priori no acotada de vórtice. ¿Ya? O sea, simplemente en el límite no veo vorticidad. Entonces, esto da el primer campo crítico. Dice que el primer campo crítico es de la forma que les describí antes, una constante multiplicada por log epsilon, pero el error es muchísimo más grande, es o chica de log epsilon, mientras que en 2 dimensiones el resultado que les mostraba de Silvia que tiene como error o chica de 1. Entonces, mucho más preciso. Entonces, ahora, utilizando las herramientas que funcionan con orden epsilon, en vez de pasar al límite, uno puede mejorar este tipo de estimaciones, y entonces lo que mostré es que existen 2 constantes, tales que
Si uno va por arriba del primer campo crítico, tiene el orden principal más simplemente una constante, entonces el error es simplemente una constante. Y por debajo, el error es como una constante multiplicada por log-log en la estimación. Ahora, ¿por qué aparece este log-log? Es justamente el log-log que tenemos de error dentro de la cuota inferior para la energía. Y eso se puede mejorar. De hecho, una vez que uno, y está asociado al resultado que viene posteriormente de la vorticidad, cuando uno demuestra que la vorticidad realmente está acotada, esto se puede mejorar y uno puede llegar a la chica de y lo más importante, aunque se le cortaba esa parte, es que si tomamos una secuencia, si tomamos un minimizador global de la energía, entonces, si que estoy debajo de esta cota de acá abajo, el módulo de U tiende a darme infinito 1. O sea, eso da una caracterización fuerte de no tener vórtice, mientras que si estamos sobre este nivel de acá, efectivamente hay vórtice. El módulo de U se cancela, es igual a 0 en alguna parte dentro del material. Y ahora, para poder hacer un análisis posterior, cuando uno va sobre el primer campo crítico, necesitamos hacer un análogo de lo que teníamos con esta condición de no degenerancia de este punto P que maximizaba la función XZ. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso requiere el siguiente análisis. Entonces, vamos a tener que definir una cierta condición de no degenerancia para este problema del cociente que les decía donde hay una maximización. Entonces, defino R de gamma como simplemente lo que estaba dentro de este problema de optimización, o sea, integrar B0 sobre una curva y dividir por su largo, y definimos la siguiente condición de no degenerancia. Entonces, que existe una curva tal que alcanza al supremo, que maximiza este problema que he mostrado anteriormente, y tal que si comparo con otra curva, puedo acotar por abajo por una constante y multiplicar básicamente por una cierta norma que es débil entre ellas, de la distancia entre las dos curvas. Lo que nosotros probamos que en el caso de una bola, que es el único caso donde se puede calcular este B0, donde se conoce de manera explícita el B0, efectivamente este tipo de condición de no degenerancia se satisface. Entonces, ¿y cuál es el maximizador? En ese caso, cuando uno toma una bola y toma que el campo magnético exterior sea simplemente apunte en la dirección de Z, del eje Z, entonces gamma 0 es el diámetro vertical visto como una corriente, tiene multiplicidad 1. Entonces, si tengo una bola, el gamma 0 sería el diámetro vertical, y el no degenerado en el sentido que está escrito acá arriba, con n igual a 2. Eso lo podemos probar en el caso de una bola. El único caso donde se puede calcular este B0. Solo que esa es la parte más complicada de este problema que está acá arriba. O sea, el B0 ni siquiera es explícito, solamente tenemos un B0 explícito en el caso de una bola. Es bastante complicado. Este B0, perdón. Hay maneras de calcular ese B0 en otros. Hay una ecuación, pero el problema es que hay una ecuación en el espacio completo. Entonces, es una ecuación completa en el espacio entero para el campo magnético. Y si uno resuelve la ecuación para el campo magnético, después puede calcular a partir de la expresión el B0. Pero esa ecuación no es para nada sencilla. Ese es el problema. Tiene una condición de transversalidad que tiene un salto en una parte. Entonces, este problema nosotros le llamamos como isoflux problem por lo siguiente, que esta integral, cuando tengo una curva, aquí está el gamma 0, esta es la descripción del caso de una bola. Entonces tengo este es el gamma 0, ahí está el campo magnético externo que estoy tomando, y al tener esta curva, al integrar sobre esta curva, dado, hay una cosa importante que se me olvidó decir, el B0 es normal en la frontera. Eso quiere decir que no hay componente tangencial acá. Entonces puedo cerrar esta curva por acá, y esta integral la puedo ver simplemente como la integral de flujo del rotor de B0 sobre esta superficie. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo cuando tengo otra curva acá, como la que está acá, la puedo cerrar también y tengo esa superficie. Entonces, lo que estoy haciendo es calcular, dividir en el fondo este flujo asociado al B0 en la superficie que encierra la curva, dividido por el largo de la curva. Ese es más o menos el problema de maximización que tenemos. Entonces, el resultado que probamos con Sylvie y Etienne recientemente, que ya está en Archive, es el siguiente, que si uno sube un poquito del primer campo crítico, una distancia acá, log la intensidad del primer campo crítico, entonces en realidad lo que va a ocurrir es que los minimizantes globales van a tener vorticidad acotada. O sea, la cantidad de líneas de vorticidad es acotada, ¿ya? Al igual que en dos dimensiones. Y en realidad podemos probar algo mucho más fuerte que eso, una caracterización bien potente en torno a
cómo se ven esta línea de vorticidad donde aparecen. De hecho, van a aparecer cerca del maximizador de este problema que le mostré anteriormente, de este gamma cero, que le llamaban. En particular, podemos mostrar una cuota, o sea, una estimación mucho mejor para el primer campo crítico, que es como el orden principal que ya le mostré, pero el error ahora es O grande de 1, simplemente. Incluso se puede llegar al chico de 1 con estimaciones muy, muy finas. Pero ya eso basta. Y lo más interesante del trabajo probablemente es lo que viene después, que no está todavía publicado, es que vamos a encontrar encontramos una energía renormalizada para las curvas, que nos va a decir dónde se van a posicionar. Entonces, que es como el análogo de este problema, de este gas de Coulomb que les comentaba con anterioridad. Entonces, aquí, ¿y qué es lo que entra dentro de esta energía renormalizada? Tres efectos: el largo de las curvas, la repulsión entre las curvas, y además el confinamiento debido al campo magnético externo. Hay varios trabajos relacionados a esto, en particular dos que son bastante importantes y que son bien recientes, donde estudian el problema pero sin campo magnético externo. Ahí se estudia el problema sin campo magnético externo, entonces se obtiene una energía para las curvas, pero en particular, por ejemplo, no tienen este efecto de confinamiento del campo magnético exterior. Entonces, esta es básicamente la descripción en un dibujo. Entonces, en el caso de la bola, lo que tenemos gamma cero ahí, y los vórtices van a empezar a aparecer en torno a este gamma cero. Y la distancia típica entre los vórtices al centro, donde está el eje Z, es de como 1 partido por raíz de log epsilon. ¿Ya? Y finalmente, esta es como simplemente para decirles que, o sea, cómo se ve más o menos la presentación en el caso de la bola, aunque lo podemos hacer de forma más general en otros dominios, que básicamente cuando uno está bajo el primer campo crítico, o sea, tomo el primer campo crítico, me muevo a distancia C log desde el primer campo crítico, entonces hay una cantidad acotada de vórtices, y esos vórtices van a converger a esta curva gamma cero, que es la especial que maximiza el problema de este cociente, y más aún, si uno hace una dilatación horizontal por el factor asociado, que es apropiado, que digamos que es como de orden raíz de log epsilon, entonces esas curvas, ¿cómo se llama? Están dilatadas en esa dirección horizontal, van a converger básicamente van a ser grafos en H1, así que tienen muchísima más regularidad que lo que habíamos observado a priori, y más aún si la escribimos de esta manera, entonces gamma 0 más la expandimos de esa manera, le escribimos más un U sub I, entonces esta parte del U sub I va a tender a minimizar esta energía que está acá, que esta es como el análogo de la energía que les mostré con anterioridad. Aquí también, aquí la diferencia es que se ve que está integrando sobre todo desde menos R hasta R, esta interacción como colombiana que había, y además hay un potencial, pero ese potencial es muchísimo más complicado, tiene que ver con B0, etc. Además hay un efecto de la geometría misma, porque aparece la segunda forma fundamental en los bordes donde aparecen los vórtices. Así que ese es como el statement del teorema, pero un poquito más complicado. Y con eso ya podemos cerrar la charla. Muchas gracias por la atención. Y tal vez para una pregunta corta le vamos a dar prioridad. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Para qué la prioridad al chat? Yo creo que prioridad al chat, porque nosotros podemos después hacer la pregunta física. Si hay alguien virtual, remoto, que quiera hacer una pregunta. Bueno, un aplauso final para Carlos, muchas gracias. Oye, Carlos, ¿Sí? Versiones temporales de esto,